Hola, hola, buenos días, bendiciones. Le habla el doctor Luis Blanco. Hoy viernes 18 de febrero del 2022. Y bueno, continuamos en esta semana lunes, miércoles y hoy viernes con Meditando en su palabra con el doctor Luis Blanco. Y la idea es que nosotros podamos juntos, como cuerpo, como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo en Venezuela, romper o erradicar la pobreza bíblica en nuestro país. Y es que no basta, no es suficiente que leas la Biblia, es necesario que la entiendas, es necesario que medites en ella, es necesario que reflexiones en ella, para que puedas realmente comprender lo que la palabra de Dios quiere decirte, quiere transmitirte, lo que Dios quiere decirte. Y en la entrega anterior hablábamos un poco sobre lo que es meditar. Y meditar es pensar en lo que Dios te dice a través de su palabra. Y en este caso, para hoy viernes, nos corresponde a la lectura sistemática y anual de la Escritura con Éxodo capítulo 1, Lucas capítulo 4, Job capítulo 18 y Primera de Corintios capítulo 5. En este caso, mis estimados, decidí trabajar Lucas capítulo 4. ¿Por qué? Porque es uno de los capítulos que a mí más me llama la atención, donde he podido profundizar, escudriñar, escarbar realmente en Lucas 4 muchísimas cosas importantes. Dentro de ellas, por supuesto, está el momento de la tentación, ¿sí? Algunos otros geógrafos de los evangelios sinópticos consideran que fueron 40 días siendo tentado día y noche, pero Lucas habla, aparte de Mateo y Marcos, habla de ser tentado en 3 oportunidades. Y Lucas da un detalle adicional que siempre pasa desapercibido a los que leen superficialmente este pasaje, que lo vamos a ver. Ahora, ¿por qué Lucas capítulo 4? Y Lucas 4 nos habla precisamente de la tentación o de las 3 tentaciones que recibió el Señor por parte del tentador, de Satanás. Ahora, interesante, si nosotros evaluamos estas 3 tentaciones, pienso de la misma manera que John Milton. John Milton, un escritor del siglo XVI, donde en su novela habla sobre el paraíso perdido, John Milton dice lo siguiente. Él considera que la mayor batalla de la salvación por la humanidad no se da en la cruz, sino se da justamente en el desierto. Ahora, esto es importante, ¿no? Y aquí no vamos a discutir teológicamente si la cruz es más importante, el desierto es más importante, pero el desierto tiene una característica fundamental. Si el Señor Jesucristo hubiera cedido ante la tentación en el desierto, nada de lo demás hubiese tenido importancia. Ahora, Pastor Luis, ¿cómo vemos nosotros la tentación en pleno siglo XXI? Bueno, nosotros podemos alegorizar, podemos interpretar las 3 tentaciones del Señor desde el punto de vista que el creyente está continuamente siendo tentado en este tiempo, ¿sí? Al igual que el Señor fue tentado por el pan, nosotros vamos a ser tentados por las necesidades, ¿sí? ¿Por qué en el verso 4, y voy rápidamente, por qué en el verso 4 el Señor le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre? Porque el tentador o Satanás tienta al Señor con respecto a las necesidades, ¿sí? Que él está diciendo, el tentador a Jesús, le está diciendo, utiliza tu poder, utiliza tu influencia para cubrir tus necesidades. ¿Qué hubiese pasado si el Señor decide usar su poder, usar los milagros, usar toda la investidura que él tenía para cubrir sus necesidades? Y es por eso, mi estimado hermano, que en esta mañana yo te digo a ti, tal vez tú te consideres el superungido, tal vez tú te consideres el superapóstol de este momento, de este tiempo, pero Dios no te llamó a ti a cubrir tus necesidades a través de su poder, porque estarías haciendo una malversación de ese poder que Dios te dio. Satanás lo primero que hace, le dice, bueno, eres hombre, eres humano, entonces necesitas comer, necesitas cubrir tus necesidades. Y una de las tentaciones fundamentales que hace Satanás para nuestros ministerios es que nosotros usemos el ministerio para cubrir nuestras necesidades materiales, cubrir nuestras necesidades de ego, cubrir nuestras necesidades de proyección,
cubrir nuestras necesidades de culto a la personalidad, y eso tenemos que evitarlo. La segunda tentación que le da Satanás, o que pretende Satanás o el diablo a hacer con el Señor, le dice: todo te daré si postrado me adoras. Ahora, allí yo me quiero detener porque ese es el centro de nuestro mensaje en esta mañana. Buenos días y bendiciones a mi querido pastor y amigo Sandy García, que está conectado en este momento. Que es donde quiero hacer mayor énfasis. Porque si nosotros leemos superficialmente esta parte de las Escrituras, dice que Satanás le lleva a una altura, le mostró al instante todos los reinos del mundo, y el diablo le dijo: todo esto es mío, tu gloria y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero se lo doy. Verso 7, en esta versión Biblia de las Américas, dice: por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Ahora, hermanos, entendiendo esto, ¿sí? Meditando en esto, ¿qué significa o qué hubiese significado si el Señor Jesús sencillamente se postra ante Satanás para recibir toda la gloria y todo el dominio que, escúchese bien, ya era de él? El Señor Jesucristo no acepta esto, indudablemente porque él ya tenía el dominio de toda la humanidad. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores de toda la humanidad. No necesitaba obtenerlo por medios fraudulentos. La segunda tentación que podemos alegorizar aquí para nuestro tiempo, para nosotros, es precisamente ese deseo de fama, de gloria, de recibir poder por parte del enemigo. En otras palabras, todos quieren tener gloria, todos desean tener poder sin pasar por la cruz. Y esa es una tentación muy desafiante en este tiempo, en este momento, donde debemos ser influencers, donde debemos ser empresarios, donde debemos ser grandes motivadores, donde tenemos que tener grandes multitudes que nos sigan en las redes sociales. Esa es una tentación muy interesante en nuestro tiempo, ¿sí? Tener poder de influenciar, poder de gobernar, de ordenar a las personas. Y eso siempre está en el corazón del hombre. Pero ¿cuál es el problema aquí, pastor? Si Jesús no se postró. Sí, Jesús no se postró precisamente porque Satanás lo que le estaba pidiendo o lo que le estaba diciendo es lo que se conoce teológicamente como genuflexión. ¿Qué es la genuflexión, Pastor Luis? La genuflexión, mis estimados hermanos, es un movimiento, o da la idea cuando dice aquí: si te postras delante de mí, todo será tuyo. Satanás lo que le estaba diciendo al Señor: no tienes que hacer un gran movimiento, no tienes que arrodillarte de manera exagerada delante de mí. Sencillamente haz la genuflexión. La genuflexión, mis estimados hermanos, es una pequeña inclinación de la rodilla, nada exagerado. Una pequeña inclinación de la rodilla ante esa persona y un movimiento muy sutil de la cabeza. En otras palabras, Satanás le estaba diciendo: Jesús, no tienes por qué exagerar el movimiento, no tienes por qué ir más allá de los límites. Lo único que te estoy pidiendo es que hagas una ligera inclinación de tu rodilla y de tu rostro, reconociendo mi poder y mi autoridad. Usted dirá: bueno, pastor, quisiera que fuera un poco más gráfico. Mis estimados hermanos, en nuestro tiempo, por ejemplo, si usted va a visitar a un rey, o en este caso a la reina Isabel, en protocolo usted tiene que hacer una pequeña genuflexión. Cuando los católicos van a la iglesia católica, hacen una pequeña genuflexión ante el altar. Eso es genuflexión. Una pequeña inclinación de la rodilla y una pequeña inclinación del rostro, dando a entender la autoridad que tiene esa otra persona delante de sí. En otras palabras, Satanás le estaba diciendo a Jesús: Jesús, lo único que tienes que reconocer es con un pequeño movimiento. Es más, nadie puede darse cuenta si tú no quieres.
es simplemente un pequeño movimiento de tu rostro para conmigo, aceptando mi poder, mi autoridad, mi gobierno. Ahora, nos preguntamos, hermanos amados, ¿eso de qué me sirve saberlo a mí, Pastor Luis? Eso sirve y es muy importante porque en nuestro tiempo hay creyentes que siguen siendo cristianos, asisten a las iglesias, son fieles dentro de su obra, su trabajo en el Señor, pero que están dispuestos a hacer una pequeña genuflexión ante sistemas políticos, sistemas culturales, sistemas artísticos, y están dispuestos a hacer una pequeña genuflexión, reconociendo la autoridad de otros elementos en vez de reconocer la autoridad de Cristo. ¿Qué era lo que le estaba diciendo Satanás a Jesús? No tienes que hacer ningún movimiento exagerado, Luis. No tienes que inclinarte de manera exagerada. Simplemente asienta con tu cabeza mi autoridad. El tentador le decía a Jesús, lo único que te pido es que me des algunas concesiones. No te pido que renuncies a lo que eres, pero que sí puedas mirar al otro lado. Y no te tomes tan en serio lo de ser hijo de Dios. No siempre debes denunciar lo que está mal. Si no lo haces, podemos compartir mi poder. Eso le estaba diciendo Satanás a Jesús en esta tentación. Le estaba diciendo, yo no te pido que renuncies a ser cristiano evangélico. Yo no te pido que renuncies a ser cristiano protestante. Yo no te pido que renuncies a ser católico. Yo no te pido que renuncies a nada de eso. Pero lo que sí te pido es que no te lo tomes tan en serio. Lo que sí te pido es que de vez en cuando voltees tu rostro hacia el otro lado y que no denuncies todo lo que está mal. Hermanos, esa es la tentación que tenemos en este tiempo, donde se te pide no ser religioso, porque eso de ser religioso es demasiado exagerado. Inclínate un poquito ante las peticiones de este mundo. Luis, no necesitas ser tan duro, tan inflexible con respecto a denunciar el pecado, a denunciar lo que está mal. Total, todos pecamos, todos cometemos errores, todos fallamos. Entonces, Luis, no seas tan exagerado y por favor, haz una pequeña genuflexión con respecto al pecado, con respecto a lo que está mal, con respecto a no denunciar las cosas que son incorrectas en todas las esferas. Hoy hablamos de 7 esferas, 7 montes y muchas de estas cosas, sí, pero no se pueden conquistar ninguna de estas esferas, ninguno de estos montes, que así lo llaman algunos, si no tenemos el conocimiento adecuado de la palabra. Siempre me ha preocupado y me preocupa cuando las personas me dicen que tenemos que ocupar los lugares. Hermanos amados, no se trata de ocupar lugares. Usted puede tener una taza en su casa ocupando un lugar, pero sin hacer ninguna función. No es importante ocupar lugares, lo importante es tomar lugares teniendo el conocimiento, el carácter, la capacidad para estar en ese lugar. Eso es lo importante. Y en medio de esos lugares vas a ser tentado como fue tentado el Señor. Vas a ser tentado con tus necesidades. Pero es que tú necesitas tener esto, tú necesitas tener aquello. Utiliza tu poder, utiliza tu iglesia, utiliza tu influencia, porque necesitamos que tú tengas y cubras tus necesidades. Segundo, necesitamos que no mires todo el tiempo lo que estamos haciendo, que pongas tu rostro a un lado, que seas más flexible, Luis, porque eso de ser tan duro, eso de ser tan religioso, eso, y me perdona la expresión muy coloquial en Venezuela, eso no cuadra en este tiempo. Cuando converso con cualquier creyente que está de acuerdo que nunca se debe arrodillar ante las imágenes, porque eso es idolatría, ese mismo creyente tal vez está dispuesto a ceder ciertas concepciones de su vida espiritual, ceder ciertos momentos de su relación con Dios para ceder ante situaciones. Este creyente posiblemente que no se arrodilla ante imágenes, se arrodilla ante sistemas culturales, ante sistemas políticos, ante sistemas sociales, ante sistemas económicos. Se inclina y hace una pequeña genuflexión. Aunque sabe que está mal, dice, bueno, no puedo ser tan duro, necesito que esto funcione. ¿Qué era lo que le estaba pidiendo Satanás al Señor?
No le estaba pidiendo que dejara de ser hijo de Dios. No le estaba pidiendo que dejara su propósito, su llamado. No. Estaba diciendo, tú puedes hacer todo eso, pero compártelo conmigo. ¿Y cómo lo comparto contigo, tentador? Sencillamente haz una pequeña inclinación de tu rodilla y de tu rostro. Baja un poco tu rostro. No seas tan duro ante las circunstancias negativas, ante el pecado. Baja un poco tu rostro. El tentador lo que le estaba pidiendo es conceder parte de sus principios o valores del evangelio por un cargo, por una casa, por una mejor condición social o económica. Es caer en la tentación del desierto. Si yo cedo ante las circunstancias, cedo en mis principios, en mis valores del evangelio, yo estoy cediendo ante la tentación de que se me va a dar gloria, de que se me va a dar poder, de que se me va a dar prestigio, sencillamente por poner mi rostro a un lado, por mirar hacia otro lado cuando las cosas están mal. ¿Qué hubiese pasado? Es la pregunta de meditación o de reflexión en esta mañana. ¿Qué hubiese pasado si el Señor hubiese cedido? Si Jesús por un momento dice, es cierto, no necesito ser tan duro, no necesito defender los valores del evangelio. Total, todos nos equivocamos, todos pecamos, todos cometemos errores. Entonces Dios nos ama a todos por igual. Y que me equivoque ahora, ¿eso qué implica? Implica mucho. Adán y Eva cedieron ante la tentación de poder, de gloria, de ser semejantes a Dios cuando ya ellos eran semejantes a Dios, imagen y semejanza de Dios. Y eso ha traído una consecuencia enorme hasta nuestros días. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese cedido? Si Jesús no hubiese tenido el carácter suficiente para resistir la tentación de la gloria, de la fama, del poder, con la única condición de no ser tan duro en medio con los principios del evangelio. Ahora, yo agradezco al Señor que Él no cedió, sino que Él decidió el camino más difícil, el camino de Dios, y era el camino de pasar por la cruz para estar en gloria. Hoy, muchos líderes, muchas personas que desean la fama instantánea de la noche a la mañana, una fama que se les predica simplemente por declarar y por decretar cosas, una fama que usted puede obtener con el chasquido de sus dedos, una fama mágica, donde el día de mañana usted puede tener dinero, puede tener riqueza, puede tener poder, puede tener el carro del año, puede tener la casa del año, puede tener todo lo que usted quiera. Simplemente pídalo. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Eso no ocurre en las Sagradas Escrituras. Si fuese así, el apóstol Pablo y muchos otros hombres ya lo hubiesen practicado y no hubiesen tenido la necesidad de ser martirizados, de ser latigados, de ser perseguidos por el evangelio. Eso no es verdad. Ese no es el evangelio real de las Sagradas Escrituras. Es un evangelio mítico, un evangelio mitológico, fantasioso, que todos o la mayoría desean, pero que no es cierto. Quisiera ya ir culminando con esta parte interesante. El Señor no cedió ante la tentación, no se inclinó, no bajó su rostro, no vendió los principios del evangelio, no cedió parte de su vida, de sus principios para complacer a Satanás y después estar en la gloria. Él decidió pasar por la cruz para poder estar hoy en gloria, para estar sentado juntamente con el Padre, así como estamos nosotros en lugares celestiales. Si Jesús hubiese cedido ante la petición de Satanás, no solamente Él hubiese obtenido consecuencias, todos nosotros que estamos en Cristo hubiésemos tenido consecuencias de su acción. Por eso, líder, por eso, hermano, de repente ahí me dice, pastor, lo que yo haga, ese es mi problema y esa es mi consecuencia. No es cierto. Tú lo que haces como formas parte de un cuerpo, lo que tú hagas, lo que tú permitas, lo que tú concedas, va a afectar al resto del cuerpo. Por eso es importante velar para saber las pretensiones. ¿Qué me están ofreciendo? ¿Qué estoy negociando en nombre del cuerpo de Cristo, en nombre de Cristo, por tener fama y por tener poder? La última tentación, verso 9, entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo de aquí, pues escrito está, sus ángeles te encomendarán para que te guarden. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Satanás?
Ya lo tenté con sus necesidades físicas. Ahora lo estuve tentando con la necesidad de reconocimiento, de poder, de gloria. Ahora lo voy a tentar con las necesidades o con las propuestas espirituales, religiosas, y lo lleva al pináculo del templo. La representación simbólica más importante y espiritual del pueblo de Israel, para tentarlo, para decirle algo que sí estaba en las Escrituras, en el Salmo 91:12, pero distorsionado. Hoy, tú y yo tenemos que estudiar las Escrituras, porque hay muchas personas que están distorsionando lo que dice las Escrituras. Están hablando la palabra a medias. Están diciendo cosas que la Biblia no dice. Y por eso tú y yo tenemos que estudiar, tenemos que meditar, tenemos que reflexionar en la palabra de Dios para no ser engañados por otras personas que tienen y que saben manipular la palabra, que tienen un lenguaje muy hermoso, que tal vez tienen mucha elocuencia y eso lo acompañan de elementos de show, que eso llama la atención. Pero nosotros tenemos que escudriñar eso que se nos está diciendo, escarbar, para poder reconocer la verdad que está en la palabra de Dios. Bueno, Jesús tampoco cede ante esa pretensión espiritual, entre comillas, donde te llevo al templo, donde te muestro y te digo, Dios te ama, Dios no va a permitir que te pase nada malo, Dios va a estar siempre pendiente de ti. Y es verdad, pero el hecho de que seamos cristianos no significa que no van a pasar cosas malas en nuestra vida. Van a ocurrir, van a acontecer. Lo importante es que en medio de esas circunstancias malas entendamos que Dios nos sigue amando, que Dios sigue estando con nosotros y que, como dice el Salmo 127, verso 3, Él da a su amado aún mientras duerme. Después de todo esto, y les digo que pasa desapercibido para muchas personas, porque nunca he escuchado predicar sobre esto, dice en el verso 13, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, en esta versión Biblia de las Américas que te recomiendo, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, algo importante, esperando un tiempo oportuno. ¡Wow! Tentador, no es suficiente, las 3 tentaciones, no es suficiente. Y él dice, no, en este momento, como pasó con el Señor, venciste. En este momento resististe todas las tentaciones, pero siempre estoy esperando un tiempo oportuno para volverte a tentar. Es por eso que el creyente tiene no solo que leer la Escritura, tiene que meditar en ella, tiene que reflexionar en ella, tiene que profundizar en ella. No basta con leer, tienes que meditar y reflexionar en ella. ¿Para qué? Porque tu enemigo, mi enemigo, constantemente estará buscando el tiempo oportuno para volvernos a tentar, para volvernos a presentar las mismas 3 tentaciones de diferentes maneras, de diferentes voces, con diferentes estilos. Siempre lo va a hacer. Lo importante, mi hermano, mi hermana y todo aquel que me está escuchando o que va a ver este video posteriormente, lo importante es que nosotros no hacemos genuflexión ante las circunstancias y ante las tentaciones de la vida. Nosotros hacemos genuflexión ante nuestro Señor. Nos arrodillamos delante de Él, inclinamos nuestros rostros delante de Él, reconociendo su poder, su señorío, reconociendo su voluntad, aceptando su voluntad. Por eso, mi hermano amado, yo te pido en esta mañana que puedas reflexionar y que puedas entender que los principios y los valores del Evangelio no son negociables. No se pueden negociar por un momento de poder, por un momento de gloria, por un momento de unción. No se pueden negociar. El único o ante el único que debes hacer genuflexión, reconociendo su poder y su gloria, es delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no cedamos ante las tentaciones que van a venir y que van a estar esperando una nueva oportunidad en nuestras vidas. Cierro con este versículo. El Señor dijo en su palabra a través de Santiago, dijo, someteos pues a Dios. Resistid
al diablo y éste huirá de vosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Esto fue Meditando en su Palabra con el Dr. Luis Blanco y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.